Estudiando esta serie que titulamos las advertencias finales de Jesús, pues ya llegamos el día de hoy a la conclusión. Y bueno, rápidamente, a manera de repaso, vamos a recordar los tres peligros que Jesús nos advierte en este sermón del monte, que si usted recuerda, estuvimos viendo tres peligros en estas últimas 14 semanas, esta es la semana número 15. Y lo que vimos es que Jesús nos advierte de un peligro. ¿Cuál es ese primer peligro? Ese primer peligro, según Jesús, nos dice que tengamos cuidado de entrar por esa puerta que es ancha, que nos lleva a un camino espacioso, porque ese camino espacioso termina en perdición eterna. Y Jesús dice, y muchos son los que transitan ese camino. Por lo tanto, tengan cuidado, no entren por esa puerta ancha, más bien busquen la puerta estrecha. Yo creo que usted recuerda que Jesús está ante una gran multitud, están miles de personas escuchando el sermón de Jesús. Y Jesús no desaprovechó esa oportunidad al estar predicando en su palabra de advertir, de advertir en cuanto a estos peligros que existen. Y ese primer peligro es ese, tengan cuidado de entrar por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque termina en perdición eterna. Quiere decir que las advertencias que Jesús nos está dando aquí son advertencias que debemos de tomar en serio, porque dependiendo de lo que hagamos con estas advertencias, va a ser nuestro destino final. Entonces, yo creo que Jesús, como hemos dicho en sermones pasados, no exagera cuando nos da esta advertencia. Por lo tanto, como Jesús no exagera, como suele hacerlo el hombre, nosotros debemos de darle toda la importancia necesaria a esta advertencia. Y bueno, la siguiente advertencia, que fue la advertencia número 2, Jesús nos advierte de ese peligro. Hay falsos profetas que vienen a ustedes, los cristianos. ¿Cómo vienen? Vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y es como que Jesús estuviera diciéndolo, esos falsos profetas están enfrente de esas dos puertas. ¿Y cuál es el propósito de esos falsos profetas? Es convencerlos a que entren por la puerta que es espaciosa, que es ancha, con la falsa promesa de que vas a heredar la vida eterna. Y Jesús dice, tengan cuidado porque hay muchos falsos profetas que van a hacer todo lo posible para engañarlos con sus falsas doctrinas, haciéndoles creer que el camino fácil, no importa que vivas la vida que vivas, Jesús simplemente por su sacrificio ya pagó por ellos y adelante, no hay ningún problema. Y esa cosa que acabo de decir tiene cierta verdad, o sea, sí es cierto. Ya por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, los verdaderos cristianos van a heredar el reino de los cielos, porque no es por obras. Sin embargo, Jesús advierte acerca de esto porque Él sabe que dentro de una iglesia, dentro de la proclamación del Evangelio, siempre van a haber personas que creen, como vimos la semana pasada en Juan 8, ¿recuerda? Dice Juan, o dice Juan 8, el versículo 30, y muchos creyeron en Él. Pero Juan no se queda ahí, ¿no? Juan, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a decir también que como Jesús estaba consciente de que muchos están profesando creer en Él les explicó qué significa creer en Él. Y Él dijo, si verdaderamente permanecen en mí, verdaderamente son mis discípulos. En otras palabras, si verdaderamente permanecen en mi palabra, obedeciéndola, verdaderamente ustedes han creído en mí. Entonces, Jesús es bien enfático a la hora de decirnos que dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, dentro de el proclamar la palabra de Dios, siempre van a haber falsas profesiones. Y nosotros los pastores, porque está en la escritura y toda la escritura es inspirada por Dios, nosotros tenemos que hablar acerca de ello como Jesús lo hizo, como Pablo lo hizo y el resto de los apóstoles. Ahora el tercer peligro del cual Jesús nos advirtió es el siguiente, tengan cuidado de ¿qué? Del autoengaño. ¿Por qué? Porque según Jesús, que todo lo sabe, es omnisciente, dice que en aquel día del juicio final, muchos son los que van a llegar diciéndole, Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir Jesús? Hey, apartados de mí, yo no los conozco. O sea, sí, me están llamando Señor, Señor, y eso es lo que soy. Pero como que ustedes están mostrando como si hubiera habido devoción hacia mí, hacia mi persona, comunión, y eso no es así, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, ellos van a insistir y le van a decir a Jesús, pero si en tu nombre hicimos muchas cosas religiosas como profetizar, como echar fuera demonios, hacer muchos milagros, y aún así Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, en estos últimos domingos hemos estado considerando precisamente este último peligro, el peligro de que de los falsos profesantes, de las falsas conversiones, personas que están engañadas en su propio corazón porque simplemente
tienen una doctrina correcta acerca de Jesús porque simplemente ellos tienen cierto afecto hacia la persona de Jesús y además porque están involucrados en muchas actividades. Ellos creen que son verdaderamente discípulos de Jesús cuando según Jesús no lo son. Por lo tanto, muchas son las personas que van a vivir y van a morir pensando que eran cristianas cuando en realidad no lo eran. Y bueno, como decía, vimos que estos falsos profesantes descansaban en una falsa esperanza que brotaba ¿de dónde? No, pues de eso, de que conocemos la doctrina de Jesús, tú eres el Señor de señores. Teníamos una conexión afectiva, había un afecto hacia ti, Jesús, y además hacíamos muchas cosas en tu nombre. Sin embargo, hermanos, todas esas cosas solamente crearon una falsa seguridad. Y esa falsa seguridad no les permitía ver a ellos los frutos que verdaderamente emanan de una fe verdadera, de un arrepentimiento genuino. O sea, esos frutos de los cuales habla la Biblia, por ejemplo, Jesús, que él describe cómo es el ciudadano que va a heredar en los cielos, que empieza diciendo en su sermón, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, bienaventurados esas personas que lloran, bienaventurados esas personas que tienen un corazón limpio, bienaventurados esas personas que son mansos. Bueno, todos esos frutos que emanan de una verdadera fe no estaban en ellos, pero ellos tenían la falsa seguridad de que iban a entrar al reino de los cielos solamente por todas esas tres cosas que ya mencionamos. Y bueno, como hemos estado diciendo repetidas veces, hermanos, en esta serie, y sobre todo en los últimos domingos, el que verdaderamente cree en Cristo, según la Biblia, va a obedecer a Cristo. No con una obediencia perfecta, esto no lo vamos a ver de este lado del sol, lo vamos a ver cuando estemos reinando ya con Él. Sin embargo, sí lo hace con una obediencia sincera y además un deseo genuino de conformar toda su vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente por haberse arrepentido, ellos reciben el regalo gratis de Dios, que es la vida eterna, pero al mismo tiempo la vida eterna viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los hace desear, querer vivir para hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que en ocasiones el verdadero cristiano que se ha arrepentido con una fe genuina, en ocasiones va a tener luchas contra el pecado. El pecado que dice Pablo mora en cada uno de nosotros y que intenta continuamente apartarnos de la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, Pedro nos dice en su primera carta que esos deseos carnales que aún moran en todos los verdaderos creyentes, pues nos hace luchar. O sea, día tras día, en ocasiones, momento tras momentos. Escucha lo que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice Pedro, amados y amados por Dios, somos los amados de Dios. Dice, les ruego, les suplico como a extranjeros. Ustedes no son de este mundo, son extranjeros, son peregrinos, van de paso, este no es su hogar permanente. Bueno, les suplico, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra nuestras almas. ¿Te das cuenta? Ahí está el pecado en nosotros. Y yo puedo ver que este pasaje y otros pasajes similares a este nos enseña que el verdadero creyente desea hacer la voluntad de Dios. Pero cuando quiere hacer la voluntad de Dios, descubre como el apóstol Pablo que el mal está en él. Dice Pablo en Romanos 7:21, cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley, Pablo? Que el mal está en mí. O sea, soy un gran siervo de Dios. Que yo vi a Jesucristo y vi cosas que ojos no han visto y oído cosas que oídos no han oído. Sí, es cierto, y tuve ese gran privilegio. No sé si fue en la carne o si fue en el espíritu, sea lo que sea. Pero aún así yo, con tantos privilegios y con ser quizás el mejor apóstol, déjeme decirle que yo tengo una lucha dentro de mí. Yo peleo día a día. Yo sé que el mal está en mí. Entonces yo no sé si usted se pueda dar cuenta de esto, hermanos. Nosotros todos los días tenemos una lucha a muerte contra el pecado que aún reside en nosotros, según la palabra de Dios. Aunque seas un verdadero cristiano, nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios gracias al Espíritu Santo que Dios derramó en nuestros corazones, pero a la misma vez nuestra carne con la cual nacimos, de la cual heredamos de Adán y Eva, que es corrupta, ella se inclina a querer hacer el mal. Entonces está esa lucha. Así que es verdad que no somos salvos por obedecer la voluntad de Dios. Más bien somos salvos por gracia y por medio de la fe nada más. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo sabemos si en verdad hemos creído? ¿Cómo podemos evaluar la genuinidad de nuestra fe? ¿Cómo? Bueno, ya Jesús nos respondió esta pregunta. Nosotros podemos evaluar la genuinidad de nuestra fe por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de nuestra obediencia. No es por medio de nuestra profesión. No, mucha gente de labios honra a Jesús. Eso fue lo que le dijo Dios a su pueblo en repetidas ocasiones. O sea, no es por medio del conocimiento acerca de Jesús o por medio de que mira cómo se emociona por la persona de Jesús.
No es por medio de las actividades religiosas en las cuales estamos envueltos que nosotros podemos evaluar la genuinidad de nuestra fe. No es por la obediencia. Es a través de la obediencia. Esto es lo que nos enseña Jesús en los versículos 21 al 23 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que dice que cree verdaderamente cree. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me van a decir que verdaderamente ellos creían en mí, pero yo les voy a decir apartados de mí, hacedores de maldad. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es cierto, pero Pablo no es lo único que enseña ahí. Pablo sigue diciendo, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué me enseña a mí este pasaje? Bueno, que donde no están estas buenas obras, debemos de concluir entonces que ahí no hay gracia y fe genuina que salva. Santiago capítulo 2, 17. Él dice, sin fe o sin obras, ¿la fe está qué? Muerta. La fe es estéril, no puede dar fruto, está muerta. Por lo tanto, tú dices que cree, pues muéstrame tus frutos. Ahora bien, hasta aquí, esto es lo que hemos visto particularmente en estos últimos domingos. Ahora, a partir del versículo 24 al 27, pues Jesús le va a presentar a su auditorio una parábola que ilustra y de una forma gráfica el peligro de los falsos profesantes. Y bueno, es la famosa parábola de los dos cimientos. Y yo te voy a pedir que me acompañes a los versículos 24 y 27, hermanos, de Mateo capítulo 7. Porque aquí vamos a encontrar precisamente la última advertencia que Jesús hace antes de cerrar su sermón. ¿Cuál es esta advertencia? Pues ya la vimos, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿con qué? Con oír solamente mis palabras y no hacerlas. Dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendieron lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, hay tres puntos principales que vamos a ver en este sermón y dos aplicaciones. El primer punto principal que vamos a ver en esta parábola que Jesús nos da de los dos cimientos, vamos a ver los parecidos, las similitudes de estos edificadores de esta parábola. Es decir, ¿cuáles son esas cosas que tenían en común el hombre prudente y el hombre necio? Ese sería nuestro primer punto. Segundo punto principal, vamos a ver las cosas en que estos dos hombres, el sabio y el necio, se distinguían. ¿En qué se distinguían ellos? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué cosas hacían ellos de manera diferente? Bueno, el tercer punto principal, que también vamos a ver, es, hermanos, ¿cuál fue la reacción de la multitud ante este sermón? ¿Cómo reaccionó? O sea, escucharon las palabras de Jesús y por escucharlas se arrepintieron y le dijeron, como le dijeron a Pablo, el carcelero, y como le dijeron la multitud a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esa fue la reacción que ellos tuvieron hacia el maravilloso sermón de Jesús. Ahora, también debo decirles que antes de tocar el tercer punto, vamos a ver dos aplicaciones que podemos sacar de este estudio de hoy. Así que vamos a entrar en nuestro primer punto principal, los parecidos de los edificadores de la parábola. Aquí tenemos a un hombre prudente por un lado y a un hombre insensato, necio por el otro. Y bueno, ya por la descripción que Jesús nos da, pues ya sabemos, hermanos, que hay unas distinciones acerca de ellos. Y es que uno es prudente y el otro es un necio. Sin embargo, vemos en la parábola que estos dos hombres se parecen mucho en algunas cosas más. Y es precisamente por esos parecidos que algunas personas se engañan creyendo que son lo que no son. Así que, ¿cuáles son esas cosas que tienen en común el hombre prudente y el hombre necio? Bueno, hay tres cosas. En primer lugar está eso. Ambas personas, tanto el prudente como el necio de nuestra parábola, escuchaban las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 24 y 26? Dice ahí Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pues le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ahí está el hombre prudente, él escuchaba las palabras de Jesús. Se sentaba domingo a domingo a escuchar la palabra de Jesús. Bueno, ¿y qué nos dice Jesús acerca del hombre necio? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato. Pues puedes ver que el hombre prudente oía las palabras de Jesús lo mismo que hacía el hombre necio.
O sea, Jesús aquí no está comparando a un cristiano, por decirlo así, y a un musulmán. No, no, no. O sea, Jesús está diciendo que el hombre prudente es una persona que escucha la palabra de Dios. O sea, cuando se predica la Biblia, él está escuchando la palabra de Dios. Y el otro hombre, ¿qué era lo que escuchaba? La palabra de Cristo también. No escuchaba el contenido del Corán. No escuchaba lo que solía decir el profeta a Mahoma. No, si te das cuenta, los dos tienen este parecido. Los dos escuchaban las palabras de Jesús. Ambos escuchaban el mensaje. Ambos fueron expuestos al mismo evangelio, a la misma predicación, al mismo mensaje bíblico. Estos dos hombres tomaron de su tiempo cada domingo y a través de la semana, como nosotros hacemos, ¿para qué? Para exponernos a la palabra de Dios. Así que el necio del que nos habla aquí Jesús no es una persona, hermanos, que los domingos pues está sentado en su casa, como hoy en día muchos están sentados en su casa viendo quizás el juego de los Cowboys. O sea, esa persona es un necio, ¿verdad? Por estar ahí y no estar rindiéndole adoración a Dios en su día que Él estableció. O sea, es un tipo de necio, pero no es el tipo de necio del cual Jesús nos está hablando. No, el necio del cual Jesús nos está hablando aquí dice que escuchaba la palabra de Cristo. O sea, domingo tras domingo, como hoy en día, hay muchos necios que se están dando cita a exponerse a la palabra de Dios en alguna iglesia del mundo. Están ahí escuchando, ¿verdad? Están ahí asintiendo que sí, la palabra de Dios es poderosa, Dios es milagroso y todas esas cosas. Y el hombre sabio está haciendo lo mismo. O sea, ambos escuchaban regularmente la palabra de Dios. Y bueno, esa es la primera cosa en que se parecen ellos. ¿Cuál es la segunda cosa que nos dice este texto en que se parecían estos dos hombres? Bueno, ambos edificaban una casa. Y esto es bien evidente pues, en el versículo 24 y el versículo 26. Ambos están edificando una casa. ¿Qué dice ahí el versículo 24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que ¿qué? Ahí está el hombre prudente, edificando su casa, ¿verdad? Y versículo 26 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que ¿qué? Que también edificó su casa. ¿Puedes ver? Son dos cosas similares que estos dos hombres hacían. Tanto el prudente como el insensato estaban edificando una casa. Y en esto también se parecían estos hombres. ¿Y de qué casa Cristo está hablando aquí, hermanos? ¿De qué casa? Bueno, por el contexto, podemos ver que Jesús está hablando de la profesión de fe. O sea, tú pudieras decir, no, pues es que Cristo pues es la roca, Él es la casa, él es el fundamento, y todo eso es verdad, ¿verdad? Cristo es la roca de los siglos, la roca inconmovible. Sin embargo, a la luz de lo que Jesús está hablando aquí, Jesús está hablando sobre la profesión de fe. O sea, toda esta sección del Sermón del Monte es una advertencia, hermanos, sobre la falsa profesión de fe, sobre el engaño de aquellos que claman Señor, Señor, creyendo que son cristianos y no lo son. O sea, estos dos hombres de la parábola, el prudente y el insensato, profesaban estar seguros en Cristo, profesaban haberse refugiado en Él para salvación. Mira, yo quiero que notes con mucho cuidado una vez más el texto 24. Esto es importante, que veamos cuál es el tema central de estas últimas palabras de Jesús. Está hablando de la falsa conversión. ¿Qué dice ahí el versículo 24? Cualquiera, y luego ahí está el puesote, ¿verdad? Pues, o sea, pues conecta con lo que acaba de decir Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante. Es como si dijera, por lo tanto, después de haberles dicho lo que les acabo de decir en los versículos 21 hasta aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora escuchen lo que dice el versículo 26, no lo voy a proyectar, pero dice ahí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, pues le voy a comparar a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Bueno, lo que Jesús está comparando aquí no es al individuo que descansa en Cristo para su salvación, en contraposición con el individuo que descansa en sus buenas obras, en su decencia, en que Él es muy moral. No, Jesús está comparando más bien a dos hombres que clamaban ser cristianos porque se exponían a las palabras de Jesús, ellos la oían, pero aún así representa, hermano, dos clases de oidores de la palabra de Dios: los que oyen y hacen, y los que oyen pero no hacen. Así que este pasaje es una continuación de la enseñanza de los versículos 21 en adelante, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿De qué nos habla esto? De una profesión de fe. No todo el que profesa tener fe en mí, cree en mí, verdaderamente va a entrar en los cielos. ¿Te das cuenta? O sea, no todo el que profesa ser cristiano, dice Jesús, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que oye y hace la voluntad de Dios. Y no para ganarse la vida eterna, no, ya Jesús la ganó, pero
hace la voluntad de Dios precisamente porque Dios ya le dio su Espíritu Santo. Así que este pasaje, hermanos, es una continuación, es enseñanza. Ahí está la conexión. Cualquiera, pues. Aquí se está comparando dos clases de profesantes que dicen descansar en Cristo para salvación. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿qué es una casa? ¿Qué es una casa? Por el contexto en que Jesús está hablando de estos edificadores que edificaron una casa, o sea, habla de lluvia, de viento. Una casa, en lo que Jesús está enseñando, es un lugar de refugio. O sea, va a llover, tú vas y te refugias en una casa. Se aproxima una tormenta, tú vas y te refugias en una casa. Y que la casa ya sabemos que es la profesión de fe. Pero hay dos tipos de profesiones de fe, una genuina y una falsa. Lógicamente la genuina es la que está en Cristo, que es la roca. Y la falsa es la que no está, ¿verdad? Entonces, una casa es un lugar donde nos sentimos seguros. Bueno, algunos, hay otros que dependiendo de la tormenta, si está relampagueando mucho y quieren huir a un lugar más seguro, como la Walmart y cosas así, ¿verdad? Y bueno, pero aquí la cosa, hermanos, es que deberíamos de sentirnos seguros en nuestras casas. Así que estos dos hombres clamaban haberse refugiado en Cristo a través de la fe. Estos dos hombres proclamaban ser cristianos y en esto se parecían. Ambos edificaron una casa. Ambos profesaban haberse refugiado en Cristo para salvación. Ahora, una tercera similitud que tenían estos dos hombres. Bueno, las edificaciones de ambos fueron sometidas ¿a qué? A prueba. Tanto en el versículo 25 como el 27, ahí se nos mencionan esas dos pruebas. Fueron sometidos, de hecho, a la misma prueba. Escuche lo que dice el versículo 25. ¿Descendió qué? Lluvia. Y por consecuente, era tanta la lluvia que los ríos se desbordaron y llegaron las aguas y luego soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Hasta ahí vamos a quedarnos. O sea, vemos que ahí está. Ambas casas fueron sometidas a la misma prueba. Versículo 27, de este otro lado. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Ahí están también los parecidos a las similitudes que tenían estos hombres. O sea, estos dos hombres escuchaban el mismo mensaje. Estos dos hombres profesaban creer en Cristo. Y estos tres hombres van a ser probados, estos dos hombres, perdón, van a ser probados de igual manera. Así que vemos a simple vista que estos dos hombres eran muy parecidos, ¿verdad? Muy similares el uno del otro. Sin embargo, sabemos que uno era prudente y el otro insensato. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la diferencia, hermanos? Bueno, esto nos lleva al segundo punto principal. Vamos a ver algunas cosas en las cuales se distinguían, estos dos hombres. En primer lugar, ¿qué se distinguían ellos? En los cimientos que ambos pusieron. Volvamos al versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿la qué? Ahí está el cimiento del prudente, la roca. Él edificó allí su casa. Un cimiento totalmente diferente al del imprudente, al del necio. Versículo 26. Pero cualquiera que oye mis palabras no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En estas dos cosas se distinguían. El cimiento de uno era la roca, el cimiento del otro era la arena. Mientras uno decía, en este caso el hombre prudente, yo sé que soy salvo porque he confiado únicamente en Cristo para salvación gracias a su obra expiatoria y además veo en mi vida las evidencias de que ciertamente Dios ha operado de una manera sobrenatural porque me encuentro luchando contra la naturaleza que se rehúsa a servir, a someterse a Dios. Ahí estaba el prudente diciendo esto, pero el otro decía, yo también sé con certeza que soy salvo. ¿Por qué? Porque leo la Biblia, porque escucho la palabra predicada, porque oro, porque ayuno, echo fuera demonios, estoy en la iglesia y cuando estoy ahí canto. O sea, siento la presencia de Dios, sobre todo cuando los que ministran alabanza son personas que cantan bonito. O sea, yo sé que por estas cosas yo soy salvo, porque domingo tras domingo ahí estoy en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Ese es el cimiento del hombre necio. Él no está parado sobre la palabra de Cristo obedeciéndola. Y según Jesús, con todo esto que nos está diciendo de manera implícita, nos está diciendo que el asunto no es simplemente conocer Biblia, aceptarla, abrazarla. El asunto no es emocional, o sea, al pensar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pastores, que cánteme esa canción que me habla del sacrificio de Jesús. No. Ese no es el asunto. Ni estar envuelto en un sinfín de actividades religiosas. De hecho, ni siquiera el asunto es venir domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios.
Eso es precisamente lo que Jesús nos está advirtiendo en este texto. De hecho, Jesús sabía que muchos de los que estaban ahí en la multitud escuchando su sermón, estaban escuchando atentos. De hecho, como dice el versículo 28 y 29, la multitud estaba asombrada por las palabras de Jesús. Escuche lo que dice. Cuando terminó Jesús de predicar estas palabras en el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero como nuestro Señor Jesucristo amaba a las almas perdidas, y como Él no estaba buscando simplemente la aprobación de su público y ser famoso y obtener ganancias, bueno, hermanos, Él empieza a terminar su sermón y les empieza a hacer estas advertencias. Existen peligros. Hay una puerta que parece que va al cielo, pero no va al cielo. No entren por ella. Además hay otro peligro. Hay falsos profetas que vienen en mi nombre diciendo que son enviados por mí. Tienen la apariencia de que lo son, pero no lo son. Tengan cuidado, porque ellos van a hacer todo lo posible para hacer que entren por esa puerta que termina la perdición. No les pongan atención y además también tengan cuidado de llegar allá autoengañados, creyendo que porque conocían la doctrina acerca de mí, tenían un afecto emocional hacia mi persona y hacían muchas cosas en mi nombre. ¿Ustedes creen que eso era una evidencia genuina, objetiva de que verdaderamente había nacido de nuevo? Pues no, tengan mucho cuidado. Jesús sabía que muchos de los que estaban ahí, si no es que la mayoría o todos, no estaban creyendo verdaderamente. ¿Recuerdas Juan 8:30? Y muchos creyeron en Él. Sin embargo, esos muchos que nos dice Juan que en ese momento supuestamente habían creído en Él, llegas abajo a los versículos 50 y tantos, y esos muchos se volvieron contra Jesús. Porque Jesús les dijo que verdaderamente significaba creer en Él. Y como esas palabras de Jesús no hallaron cabida en esas personas, como hoy en día no haya la palabra de Jesús como esta cabida en sus vidas, pues se enojan y se van. Pedro le dijo a Jesús, después de que le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos? O sea, ¿quién? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y lo mismo que nosotros tenemos que hacer, por muy duras y fuertes que sean las palabras de Jesús. Así que Jesús les advirtió, porque Él estaba buscando verdaderamente la salvación de esas almas pobres y miserables. Por eso es que Cristo está diciendo lo que está diciendo aquí. Así que concluimos por lo que nos dice la Biblia, que Jesús podía ver la admiración de la multitud. Jesús estaba predicando el Sermón del Monte y está viendo a las personas bien atentas. Sin embargo, eso no le garantizaba a Jesús que verdaderamente ellas se habían creído. No, Él sabe que no. De hecho, dice la Biblia que Él sabía desde el principio quiénes creían en Él y quiénes no. Y como contaba con esa ventaja, con más razón les advirtió, ustedes no están creyendo verdaderamente, creen a su manera, de acuerdo a sus términos y no de acuerdo a los términos de Dios. Y creer de acuerdo a nuestros términos no es creer verdaderamente en el Dios bíblico que se revela a través de las Escrituras. Así es que Jesús podía ver cómo les estaba llegando cada palabra que salía de su boca, pero Él sabía que una vez volvieran a sus casas iban a olvidar el sermón. Lo sabía. O sea, mire, en ningún lugar de las Escrituras usted va a encontrar que diga que el quedar admirado por la palabra de Cristo es una prueba objetiva, es una prueba de una obra sobrenatural del Espíritu Santo que ha operado en los corazones. No, hermanos. Mira cómo está atento a la palabra de Dios, hace apuntes y mira, está preguntando y se va. No, escucha lo que dice Ezequiel 33, versículo 31. Dios le dice a Ezequiel lo siguiente acerca de su pueblo. Como Dios todo lo sabe, ¿verdad? A él nadie lo puede engañar. Él conoce lo más profundo de nosotros. Aún todavía no está en la boca, en nuestra boca, dice el salmista, y Dios ya conoce la palabra. ¿Cómo es eso, pastor? No sé. No sé. Es como que me preguntes, ¿cómo es, pastor, que la tierra está girando sobre su propio eje y sigue ese ciclo y no se para? No sé. O sea, se necesita mucha fuerza para mantener un planeta como el nuestro con millones y millones de toneladas, ¿verdad? Se necesita una enorme fuerza, pero Dios lo hace. Bueno, escucha lo que le dice Dios a Ezequiel. Dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras. Y aquí viene la parábola del hombre imprudente. Y no las pondrán por obra. Antes lo que van a hacer es hacer halagos con su boca. Y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia, de la codicia, de los afanes del mundo. Y dice el versículo 32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz. O sea, tú cuando predicas a los oídos de todo mi pueblo, o sea, es como aquel cantante que tiene una voz increíble y canta canciones románticas.
Yo podría decir Luis Miguel, es una de las voces que a mí me encantan. Andrea Bocelli. O sea, así te oyen y ahí están y se deleitan. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, que oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, dice Dios, hablando del juicio, sabrán que hubo profeta entre ellos. Wow, y cuando yo empezaba a meditar en este pasaje, decía, "Wow, algo similar veo que está pasando". Y esto a mí me animaba porque a veces veo la indiferencia de algunos y eso puede traer desánimo. O sea, ¿para qué sigo predicando esto? Pero era como que Dios me decía, hey, tú estás ahí. Si hay algo de lo cual vas a tú o voy a yo asegurarme a través de tu predicación, es que hubo profeta aquí. Una persona que predicaba todo el consejo de Dios. Así que yo veo aquí que en el tiempo de Ezequiel, o sea, la gente acudía gustosamente a escuchar la palabra de Dios predicada por Ezequiel. Y dice ahí Dios, como quien escucha un cantor melodioso, cantando canciones de amor románticas. Pero luego se van a sus casas y no hacen nada con lo que oyeron. Como hemos visto, estos dos hombres de la parábola escuchaban las palabras de Jesús, asentían favorablemente a la palabra de Jesús. Ambos creían ser seguidores de él. Pero uno se tomó el tiempo necesario para poner un fundamento seguro como base de su profesión de fe. Y el otro no. El otro no tenía tiempo para esas cosas. Él deseaba únicamente edificar rápido su casa. Ahí se va, como a él le parecía. Y no como Dios establece que debemos de edificar nuestra casa. Mira, hay un pasaje paralelo aquí a Mateo 7. Y es Lucas capítulo 6. Escucha lo que dice ahí. Versículo 46. Le dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Acá, pasaje paralelo, muy similar, Jesús le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Pero aquí le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Esa persona que oye las palabras de Jesús las hace semejante al hombre que al edificar una casa, ahí está en el contexto una vez más de la profesión de fe, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ahí está. Bueno, ¿qué hace esa persona? Cava. Quizás con una pala en aquel entonces. Y ahí está ahondando, sacando toda esa tierra que no sirve para edificar una casa. Y llámese arena, llámese lodo, lo que sea, hasta que llegue a la piedra. Entonces la salvación es por obras, no es por obras. Pero sí requiere estar dispuesto a dejar tu vida de pecado para venir a Jesús. Jesús dijo, les digo que muchos querrán, procurarán entrar por esa puerta, pero no van a poder. ¿Por qué, hermano? Porque es dificultoso dejar todo por seguir a Jesús. Eso no es obra. Eso es tener una disposición en el corazón. Así que esta persona está ahí cavando y cavando. Y dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿A qué hace referencia? Al juicio final. No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Pregunta el salmista, ¿quién podrá estar en pie delante de la santidad de Dios? ¿Quién? Solamente aquellos que se refugiaron en la santidad, en la justicia de Jesús. Yo pregunto, ¿cuántas personas hay hoy que profesan con toda certeza que son cristianos y no lo son? Jesús nos dice, muchos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Pero ahí está la respuesta. Estos falsos profetantes nunca se detenieron a considerar cuidadosamente sus vidas, o sea, los frutos que estaban emanando supuestamente de su fe. Y bueno, ese fue el problema del hombre insensato que Cristo menciona aquí. O sea, él tenía mucho apuro de construir la casa, que voy a estar ahí escarbando y escarbando. O sea, eso de la palabra de Dios es la teología. Yo quiero sentir el Espíritu Santo, pastor. Y se me impone la mano que me caiga y tiemble. Y la palabra de Dios, los falsos profetas haciendo eso para entretener a la iglesia y que no escuchen la palabra de Dios. Y todos ellos felices, creyendo que esos moveres falsos son el verdadero Espíritu Santo de Dios. Pero cuando vas a Hechos que nos revela cuál es el verdadero movimiento del Espíritu Santo, te das cuenta que no son iguales. No, cuando el Espíritu Santo bajaba y descendía y eran llenos, ellos con denuedo predicaban la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Ese es el verdadero Espíritu Santo. Pero no queremos sondar, no queremos quemarnos las pestañas. No, pastor, ya se pasó. Dígale algo a Dios. Dios me dio cierta capacidad.
Y a veces por más que quiero terminar, y ahora sí le voy a cortar, llevo 10 diapositivas, esta vez no llevo 14, 15, ahora sí voy a terminar, no termino. Pero luego después me dice Dios, acuérdate, es el único servicio que tienen durante toda la semana. Tú tranquilo, tú ni te preocupes por eso. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y ellas se quedan. No así las cabras. Así que uno se pregunta, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es esto posible de creer que es cristiano y al final de cuentas no lo es? Por lo tanto, si realmente tú estás interesado en el destino eterno de tu alma, Jesús te invita a que te examines, a que empieces a ver los frutos que emanan de tu profesión de fe. Hay personas que yo dudo que entiendan lo que es el evangelio bíblico, como yo antes, tantos años en la iglesia, y no me enseñaron, y yo no me di a la tarea de investigar qué era exactamente el evangelio bíblico. O sea, ¿has entendido realmente cuál es el mensaje del evangelio? O sea, no se trata de ser un gran teólogo, conocedor de la palabra de Dios para ser salvo, no. Sin embargo, ¿entiendes al menos la esencia de ese mensaje que hay en el evangelio? Que eres un miserable pecador, que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, que solo Cristo puede satisfacer por completo la justicia que Dios demanda de nosotros por nuestros pecados. O sea, tú entiendes que solo por medio de la fe en Jesús puedes apropiarte de los beneficios de la obra expiatoria de Jesús, como cuál, la justificación. Fuimos justificados por gracia, ¿verdad? Y ahora tenemos paz para con Dios. Pero también fuimos santificados, apartados para Dios, propiedad para Dios. Tanto así que Dios puso su Espíritu Santo. Son santos. Sí viven en un cuerpo pecaminoso, pero va a llegar un día en que yo les voy a dar un cuerpo totalmente perfecto, santificados para Dios y además la glorificación. Dice Pablo que a todos los que Dios conoció, a esos predestinó, y a todos los que predestinó, a esos llamó, y a esos que llamó, a ellos justificó, y a esos que justificó, a ellos, y solo a ellos glorificó. Es una cadena. Quieras creerlo como quieras, aquí lo importante que yo estoy diciendo no es la elección soberana. Para mí eso no importa, aunque yo creo que Dios elige, pues no te preocupes. Si llegamos allá y me doy cuenta que no era así, hostia, voy a celebrar contigo, ¡yeah! Tenías razón. Pero yo no creo que Dios me va a condenar por eso, porque hay muchos pasajes que me dicen que es así. Entonces no vamos a pelear por eso. Pero por algo que es importante que debemos de predicar es la seguridad de la salvación. Una vez salvo, salvo para siempre. ¿Puedo hacer lo que me da la gana? No, eso solamente evidencia que tú no has sido salvo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Libertad para vivir para Él. Entonces, es una seguridad y yo no quiero convencer a nadie, solamente les estoy hablando mi creer y lo baso en lo que es la palabra de Dios. Así que la pregunta es esa, ¿tú entiendes que solo por medio de la fe en Jesús puedes apropiarte de los beneficios de su obra expiatoria, la cruz del Calvario? Porque esa es la esencia del mensaje del Evangelio. O sea, algunos ven el Evangelio como un atractivo estilo de vida, o sea, de una vida prosperada. O sea, yo quiero el Evangelio porque si lo abrazo, estos falsos predicadores me dicen que ya no voy a tener necesidad de nada. Si estoy enfermo, Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pues es que es así, pastor, ahí dice. La Biblia también dice que el apóstol Pablo dejó enfermos a algunos, Timoteo, enfermo, o sea, que no tenía fe, Pablo, ¿qué? No, el don de hacer milagros no estaba al capricho del apóstol Pablo. No, el Espíritu Santo hace cuando quiere. Por lo tanto, le dijo a Timoteo, debido a tus frecuentes dolores estomacales, tómate un poquito de vino. Pastor, ¿está incitando a tomar vino hoy? El vino de hoy no se parece al vino de antes. Pero igual, aquí hay una verdad. ¿Qué es esa verdad? Los cristianos vamos a enfermarnos. Lo más seguro que vamos a morir de una enfermedad. Pero ahí están con el evangelio falso. Jesús lleva todas tus enfermedades. ¿Quién no quiere un Jesús así que supuestamente le promete estar sano todos los días? Ser prósperos todos los días. Entonces muchas personas ven el evangelio así. O sea, un atractivo estilo de vida prosperado. Hay muchas bendiciones. Y bueno, ¿de qué trata el evangelio bíblico? Bueno, trata básicamente con nuestro estado judicial ante Dios. Somos injustos y Dios destruye a los injustos. Y bueno, todos sabemos que hemos fallado, ¿verdad?, en cumplir la ley de Dios y estamos separados de Él. Pero la buena noticia del mensaje del evangelio en que en Cristo hay perdón, hay reconciliación para todo aquel que quiera creer en Él. Aquí no hay nadie excluido, todos estamos invitados. La cuestión es creer y venir a Él en arrepentimiento genuino y en fe. Y una vez más te pregunto, tú que profesas ser cristiano, ¿tú entiendes eso? Porque si no es así, tú estás edificando tu casa en tu profesión de fe, en la arena. En que mire cómo estudio acerca de la persona de Dios. Mire mi devoción hacia Jesús, pastor. Desde que empieza la alabanza, yo ya estoy ahí conectado, no soy como otros.
Y además mire todas las cosas que hago para Jesús. Si esa es tu profesión de fe, en eso estás tú sentado, según Jesús estás edificando una casa sobre la arena. Pero aún en el supuesto caso que digas que en verdad comprendes lo que dice el Evangelio, lo que dice su mensaje, y has aceptado y has recibido a Cristo, aún te pregunto, ¿tú entiendes que la verdadera fe es una confianza que lleva a la obediencia? O sea, ¿tú entiendes eso? Si verdaderamente estás en la fe, Dios te dio su Espíritu Santo, por lo tanto te va a llevar a obedecer. Y todo gracias a que en el día en que tú creíste en Cristo Jesús, Dios en ese mismo día envió a su mismo Espíritu Santo a morar en ti por siempre. Y ahora el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, pues Él pone el querer como el hacer. En otras palabras, tu profesión de fe te hace desear fuertemente obedecer a Jesús y vivir para su voluntad. Si no es así, según Jesús, tú estás edificando sobre arena. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quiénes? Entonces van a ir al reino de los cielos, Jesús. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que tienen el Espíritu Santo en ellos y que les hace desear hacer la voluntad de Dios. Así que cuando uno verdaderamente nace de nuevo, uno comienza a desear obedecer la palabra de Dios, ser guiada por ella. A mí me pasó, yo no sé si a ti pasó, yo recuerdo que me invitaban a la iglesia y muchos eran los que me invitaban, mi propia madre, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, y ahí vienen los hermanos de la iglesia donde iba mi madre, y nosotros vivíamos en una traila, y los que vivían en una traila saben que las trailas tienen dos puertas, una de un lado y una del otro, salíamos por la segunda, fluidos, rápido, pero llegó un día en que creí, y después cambió todo. ¿A qué horas tienen servicios? Los domingos, 2 veces al día, el domingo, sí, que hay oración el martes, sí, y ¿qué estudio bíblico el miércoles? Algo sobrenatural surgió en mí y surge en la vida de todos aquellos que verdaderamente han creído en Jesús. Todo gracias al Espíritu Santo. Y alguien dirá, pastor, es que yo soy una persona más simple. Pastor, yo no tengo tiempo para estar meditando la palabra de Dios. La letra mata, pastor. La ley mata, porque no eres justo. Hagan estas cosas, vivirán. La ley no es mala. El problema es que no podemos hacer las cosas que nos dice la ley que hagamos. Y por lo tanto, pastor, pues yo nada más quiero sentir gozo, paz y sentirme bonito cuando cantan. Bueno, Cristo dice aquí que el hombre prudente cavó y ahondó. O sea, se detuvo a considerar sobre qué casa estaba edificando él o sobre qué fundamento está edificando su casa. ¿Por qué? ¿Por qué hacía él esto? Porque él no quería encontrarse al final de los tiempos con la triste realidad de que, aunque profesaba ser cristiano, no lo era. Y bueno, estos dos edificadores de la palabra edificaron su casa, ¿sí? Y sin embargo, aún así, los cimientos eran distintos. Tenían cosas en común, pero esto era lo mejor dicho, lo que los diferenciaba, su cimiento. Uno edificó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Escucha, hermanos, lo que dice Mateo 13:24, porque mientras desarrollaba el sermón me vino esto a la mente, este pasaje. Dice ahí Jesús, Mateo dice, y Jesús le refirió otra parábola. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Y cuando salió, la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Versículo 29. Él dijo, no arranque la cizaña. No sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que venga, ¿qué? La siega. ¿A qué le suena esto? Hasta que venga el día del juicio final. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? Que dentro de las iglesias, dentro de la viña del Señor, hay trigo y cizaña. Dentro del reino de Dios hay peces buenos y peces malos. Dentro del rebaño del Señor hay cabras y hay ovejas. Siempre ha sido así. Y Jesús dice, hey, tranquilo, ahí déjalas hasta el día final, ellos se van a dar cuenta si verdaderamente fueron lo que decían ser. Así que la Biblia sugiere, hermanos, que ambas casas eran muy parecidas. Ambos profesaban lo mismo, creemos en Cristo. Sin embargo, había una gran diferencia en estos dos profesantes de fe. Diferencia que no se ve a simple vista, pero ahí está. ¿Por qué? Porque así como los cimientos de las casas no se ven, ¿verdad? Mi hija Melissa compró una casa antes de tener esta actual que tiene. Y son de esas casas viejitas que las remodelan y así por la fachada se ve todo bien bonito, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo, la casa se empezó a mover y de hecho el piso se empezó a hacer agujeros. Y Melissa me pidió, oye, pues ayúdame a arreglarla. Yo contacté a Alex. Y bueno, nuestra sorpresa fue que al empezar a quitar el piso,
riel, los travesaños, no sé cómo llamar, las vigas que corren de un lado al otro, habían muchas podridas. Cuando Melissa compra esa casa, ella no podía ver el cimiento. Nadie podemos ver el cimiento. Ustedes llegan aquí, aquellos que no supieron que antes de echar la fundación pusimos unos pilares de 20 pies de profundidad, con un diámetro yo creo que como de 1,5 pies por ahí, como alrededor de todo este edificio fueron como unos 20. Nosotros sabemos que aquí hay una gran cimentación, pero ustedes que no saben porque no vieron que se hizo eso, pues no saben, ¿verdad? O sea, los cimientos de una casa no se ven. No se ven. ¿Hasta cuándo se ven? ¿Hasta cuándo saben si fue un cimiento bueno, fuerte o no lo fue? Hasta que viene un temblor. Hasta que viene la tormenta, hasta que viene el día del juicio final. Eso va a ser lo que va a pasar con tu fe y con mi fe. Tu cimiento. ¿Verdaderamente tu profesión de fe era verdadera? ¿Estabas verdaderamente en Cristo, la roca inconmovible de los siglos? ¿O estuviste fuera de Cristo? Que estar fuera de Cristo representa, hermanos, a fragilidad, a estar cimentados en la arena. La arena no es estable, es movediza. Así que ¿cuántas personas no hemos visto llegar a la iglesia? Escuchan el mensaje del evangelio, lo aceptan, muestran cierto fervor, celo, y cualquiera diría, este es un verdadero convertido. Y al paso del tiempo, pues con ese mismo furor se van, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos visto esto? Sobre todo aquellos que tenemos más de 20 años en el cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Perdieron su salvación, pastor. Pasaje de Lucas 14, 28 no nos dice eso. ¿Qué fue lo que pasó, pues? Dice Jesús que les dijo a aquellos que lo seguían, que decían creer en él: ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean empiecen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, no pudo acabar. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí, hermano? Bueno, que debemos de considerar el precio que cuesta ser siervo de él. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Encontraste la perla más preciosa, más valiosa. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Yo nomás quiero tu disposición. ¿De verdad encontraste la moneda perdida? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Estas personas no habían calculado el costo de seguirlo a él. ¿Por qué? Porque les predicaron un mensaje barato, gracia barata. Ven a él y todos tus problemas se van a acabar. Ven a él y él va a ser tu sanador. Pero nunca les dijeron que en este mundo Jesús nos promete tribulaciones. Pues eso no vende. Por lo tanto, ¿para qué sentarme yo a calcular el costo de seguir a Jesús? Pues si Jesús está para bendecirme nada más, no exige nada de mí. O sea, yo quiero ser cristiano como esta gente, quiero sentir bonito y todo esto, pero que no me hablen de obedecerle. Estas personas no se detuvieron a considerar. Y bueno, esto nos lleva a la segunda cosa en que se distinguían estas personas, y quiero irme más rápido. ¿En qué se distinguían estas personas también? Bueno, en que ambos fueron probados, ¿sí? Pero en los cimientos que ambos pusieron en sus edificaciones, uno edificó sobre la roca y el otro ¿sobre qué? Sobre la arena. Esa es la segunda cosa en que se distinguían el uno del otro. Que uno resistió ¿qué? La prueba y el otro no. Los cimientos eran diferentes, roca y arena. Viene la prueba, uno permaneció, no cayó, y el otro cayó, y dice Jesús, y fue grande su ruina. Escucha lo que dice Mateo 25 y 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero la otra, después de que llega la tormenta, esa sí cayó y fue grande su ruina. Así que ambas edificaciones fueron probadas. Es decir, ambas profesiones de fe fueron probadas. Dices creer en Cristo, vamos a ver. Vamos a averiguar si eso fue genuino o no lo fue. ¿Y qué pasó? Bueno, el que verdaderamente tenía una fe genuina, su casa no cayó. Su fe no cayó. No así la otra. Y bueno, la cosa es, hermano, que en algunos casos la prueba será en esta vida. Y en otros casos la prueba va a ser hasta el día final. O sea, ¿cómo vamos a ver si verdaderamente alguien es cristiano o no? En algunos casos, no en todos, pues esas personas vienen a los pies de Cristo y creen por un tiempo, como dice la Biblia, vienen las persecuciones, los afanes del mundo y se apartan. Ellas van a manifestar aquí en esta vida que verdaderamente no eran creyentes de Jesús. No, por hipócrita y por lo tanto yo ya me voy. Y eso es lo pretexto. Como no tienen un corazón que ame la palabra de Dios, ellos se van. Sin embargo, van a haber otras personas que hasta el final, dice Jesús, hasta el final se van a dar cuenta que no eran lo que eran. Escucha lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 13. Jesús aquí está explicando la parábola del sembrador.
Y dice que algunas semillas cayeron en diferentes terrenos. Y una semilla que cayó en el terreno lleno de piedras. Aquí están las personas con un corazón empedrado. ¿Y qué dice ahí? Dice Jesús ya interpretando la parábola. Dice, la semilla que cayó sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Amén. Y ahí estaban los aleluyas. Pero esta no tiene raíz. Creen por algún tiempo, como los versículos de Juan 8, gran multitud creyó en él. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuándo es que se apartan, hermanos, estas personas? Cuando viene la tribulación, la persecución. A ti también te lavaron el cerebro, estos aleluyas. Eres un tonto, un inmenso. Y sobre todo en los días en que estamos viviendo, ¿verdad? Y empiezan las universidades, en la escuela, los jóvenes empiezan a recibir ese tipo de agresión verbal. Empiezan a ser perseguidos, maltratados, ofendidos. Y bueno, estas personas, cuando reciben eso, pues no resisten la prueba. Son cobardes. Y la Biblia nos dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Y valientes no por ellos mismos, sino porque tienen el Espíritu Santo que les da de nuevo y que les hace ser valientes, ¿verdad? Ahora, hay otros que no resisten el ataque de sus propias pasiones también. O sea, viene el mundo con todos sus afanes y con todas sus riquezas y nos hace codiciar cosas. Y todo esto, dice Jesús, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos capítulo 4, versículo 18. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos. O sea, dice Jesús, hay otro hombre que tiene un corazón lleno de espinas. Oye la palabra, al igual como el hombre prudente y el necio. Pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y entonces se hace infructuosa. Mira, hay muchas personas que entran al cristianismo, se les dio ese falso evangelio, y llegan a la iglesia con una visión así como romántica de lo que es la fe cristiana. O sea, ya llegué al paraíso, aquí no hay chismes, aquí todo el mundo se lleva bien, todo el mundo se ama, he llegado al cielo. Sin embargo, hermanos, esta ilusión dura hasta que se encuentran con personas como Evodia y Síntique. En Filipenses, Pablo les dice, les pido a Evodia y a Síntique que sean de un mismo parecer, de un mismo sentir. Estaban enemistadas, estaban peleadas. Y le dice a los de la iglesia de Filipo, ayúdenlas a reconciliarse a estas personas. Ellas, sigues leyendo y dice, ellas están escritas en el libro de la vida, o sea, eran cristianas verdaderas. Entonces tú llegas ahí y ves a las verdaderas cristianas que de repente se pelean. Y ya como que, canijo, pues yo creo que ya había llegado al paraíso. Y entonces, esa desilusión empieza a ser cada vez más grande cuando se entera de que un hombre como Demas abandonó a Pablo. ¿Cómo que el pastor se fue de la iglesia? Y se fue con la secretaria y se fue no sé con quién. Y se empiezan a desilusionar. Y no se enteran de que Pablo y Bernabé tuvieron que separarse en un momento dado y van a ir a un viaje misionero. Y vieron que había una enemistad y entonces pues esa persona empieza a desilusionarse más y más y poco a poco, hermanos, empieza a darse cuenta que la iglesia no es lo que ella pensaba que era. O sea, yo creí que el pueblo de Dios ya no había nada de esto. Y de repente ven ya no los que no son cristianos, a los que dicen que son pero no son, pero que son cabras, y pues ven el mugrero de ellos y más y se desilusionan y comienzan a ver aquí y allá las cosas, las imperfecciones que hay dentro de la iglesia, empiezan a ver que ciertos cristianos son sinceros, ingenuinos, sin embargo hay otros que tienen un grado diferente de madurez. ¿Por qué? Porque el pecado remanente, como vimos que dice Pablo, está ahí en ellos y en unos está más suelto que en otros y entonces comienza a perder ya toda esperanza por esto, por aquello y encuentra una buena excusa para abandonarlo todo. Esa es una excusa. Yo me voy porque aquí puro hipócrita. No, según Jesús, es por los afanes de este siglo. Es por el engaño y las riquezas. Es por las codicias que hay en tu corazón de las cosas de este mundo. Es por eso que te vas. Es por eso que se van. ¿Te das cuenta? Y sí, es verdad que en ocasiones los genuinos cristianos se comportan hipócritamente. No somos perfectos. Pero aunque somos imperfectos, y me incluyo yo, estamos luchando contra nuestras propias corrupciones. Estamos luchando contra aquellas pasiones que combaten en nuestros miembros, como dijo Pedro y lo leímos. Pero esa persona, porque ya está loca por irse, pues tiene una buena excusa. La iglesia está llena de hipócritas y se va. Y bueno, termina siendo infructuosa. Ahora, en el caso de otros, como decía, su ruina va a llegar en el día del juicio final. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, es asunto de tarde o temprano. En esta vida o en la venidera, la casa o se va a caer o va a permanecer. O tu fe que dices tener en Cristo Jesús va a permanecer o se va a desplomar totalmente. Pregunta, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, dos aplicaciones rápidamente. En primer lugar, es de suma importancia
que todos los que estamos aquí, que profesamos fe, todos los que decimos que somos cristianos, hay que examinar cuidadosamente a la luz de lo que hemos visto, a la luz de la palabra de Dios, el fundamento de nuestra profesión de fe. Una vez más, ¿has entendido el evangelio? ¿Estás manifestando, esta pregunta importante, en tu vida los frutos que mandan de un hombre que verdaderamente ha recibido el Espíritu Santo de Dios? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Estás creciendo en estos frutos a medida que pasa el tiempo? Porque dice la Biblia que nosotros vamos a ir como la luz de la aurora, continuamente cada vez haciéndose más y más y más fuerte, más presente. Y esas son las preguntas que debes de hacerte. En segundo lugar, ¿qué aprendemos? Que ser un mero oidor de la palabra de Dios te va a llevar a sufrir una ruina total y aterradora. Volvamos a Ezequiel, capítulo 33. Lo citaba yo, pero yo quiero que lo veas ahí textualmente. Voy para arriba o para abajo. Ahí. Dice ahí, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y ya viene, hablando del juicio que va a traer Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. Según este texto, hermanos, ¿cómo venía este pueblo a Ezequiel para escuchar la palabra de Ezequiel? Como el pueblo de Dios debe venir, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué ellos se engañaban a sí mismos de este modo? O sea, están escuchando la palabra de Dios y ellos saben que como quiera no van a hacer nada al respecto. O sea, había un engaño. Bueno, hay algo que dice ahí Dios, y es que les encantaban a ellos oír a Ezequiel predicar y hasta lo halagaban. O sea, Ezequiel, no manches, el sermón de hoy estuvo de maravilla, gracias, Dios te bendiga, me bendijo mucho. Dice ahí Dios, van a venir y te van a halagar. Pero ahí dice que ellos no iban a poner por obra nada. O sea, se iban a ir a sus casas y ya. O sea, se iban a quedar en sus codicias, en los afanes del mundo. Porque dice ahí que eran personas avariciosas, que amaban el mundo, que amaban los deleites, que amaban los placeres terrenales. Pero Dios le dice a Ezequiel que no te engañen. Ellos no tienen el más mínimo interés de obedecer mi palabra. Solo la oyen y te alaban, te halagan. Se admiran de mi palabra, pero no la hacen. Bueno, tú dices ser cristiano, tú dices estar seguro que vas al cielo. Escucha la siguiente pregunta. ¿Qué haces tú semana tras semana con esta palabra que escuchas desde este mismo púlpito? No mi palabra, la palabra que yo expongo de Dios. ¿Qué haces con ella? El incrédulo que no está en ninguna iglesia en ese día, pues ya sabemos que es incrédulo, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en la iglesia, porque también yo, ¿qué hago yo con esta palabra que primero me la da Dios a mí para exponerla? ¿Qué hago yo? Bueno, el incrédulo no hace nada, pero nosotros que estamos en la iglesia, ¿sabes con precisión que verdaderamente eres un creyente o eres uno de los muchos que creen, pero su fe es falsa? O sea, tenemos que tomar toda esta serie de sermones y examinar nuestras vidas a la luz de las enseñanzas de Jesús. Porque Cristo dice, todo el que me oye estas palabras sí las hace. Si Jesús está diciendo, hey, ten cuidado, hay un peligro de que quizás entraste por la puerta ancha que termina en perdición. Ten cuidado, asegúrate de que no entraste por ella. Mientras tengas vidas hay esperanza. Si te das cuenta que entraste por ella, sal de ella y regresa a la puerta angosta, métete por ahí. Ten cuidado. Un sermón más, pastor. Ten cuidado de los falsos profetas. Ten cuidado de aquellos que oyen. Pues no, mi pastor. Es de Dios, es de Dios. O sea, por más que le busco es de Dios. Con ellos son los que más debes de tener cuidado porque tienen la apariencia de piedad. Ven a ti como que son de Dios, pero no lo son. Y ten cuidado de tu corazón. No sé que esté engañado y tú no lo sepas. Es que, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Y una vez más, no me voy a cansar de decirlo hasta el cansancio. No se trata de obedecer las demandas de este sermón del monte. Y luego con tus propias fuerzas. Y entonces te ganaste el cielo. No. Más bien se trata de asegurarte de que has nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo, porque naciste de nuevo, causa en ti el deseo de querer obedecer a Dios en la fuerza de Él. De eso se trata. Porque es la evidencia contundente, esa de obedecer, de que verdaderamente estás edificando tu vida en la roca que es Jesús. Y Jesús nos reafirma que la obediencia o la desobediencia es el único verificador seguro que puede decirnos con precisión si nuestra fe o nuestra profesión de fe, mejor dicho, es verdadera o no lo es.
si verdaderamente tu profesión de fe es una roca o es arena. Es la obediencia. Es la única prueba legítima de salvación. Por lo tanto, si no hay obediencia en tu vida, entonces tú estás ciertamente confesando que Jesús es Señor y es de labios afuera, pero tú estás perdido. Es obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que confiesa, sino ¿quién? El que hace la voluntad de Dios. Así que la pregunta del millón es, ¿tu vida está siendo construida en obediencia o desobediencia? A la luz del Sermón del Monte, que es como un perfil nada más del verdadero cristiano. O sea, no es la fotografía. Hay mucha diferencia entre un perfil y una fotografía. La fotografía te describe tal y como eres, ¿verdad? El perfil no. O sea, y bueno, el Sermón del Monte es como un perfil del verdadero cristiano. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es el perfil de un verdadero cristiano. Bueno, a la luz de ese perfil verdadero cristiano, se puede decir de ti que aunque eres imperfecto, en cuanto a estas características, ¿es aún así un perfil de tu carácter? ¿Eres manso? ¿Eres humilde? ¿Tienes amor? ¿Eres paciente? Se puede decir que es hacia esa meta que tú te estás dirigiendo día tras día o te da igual si eres pacífico, si eres manso, si eres amoroso. Se puede decir de ti que estás luchando contra el orgullo, la soberbia de tu corazón porque quieres ser humilde, pobre de espíritu. Se puede decir de ti que estás luchando contra la ira, la impaciencia, la intolerancia porque quieres ser manso. Se puede decir de ti que cuando pecas llora por tu pecado delante de Dios. Y que día tras día nos dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados delante de Él. Dijo Jesús, cuando ustedes oren, oren así. Jesús, enséñanos a orar. Bueno, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, que la voluntad aquí en la tierra tienen que ver con Dios. Pero ya después dice, y después de estas cosas, danos el pan de cada día. Susténtame con tu palabra. Pero ¿qué dice también? Y perdónanos. Perdónanos. Tú no eres como Jesús. Y si tú no eres totalmente como Jesús, segundo a segundo, significa que necesitas confesar tus pecados. Quizás ya no son los mismos que al principio. Y debe de ser así. Porque vamos de grado en grado, de triunfo en triunfo. Cada vez el creyente que se está esforzando a exponerse a la palabra de Dios y ora, pues es más fuerte y peca menos y menos y menos. Y si eso no es un patrón en tu vida, entonces lo más seguro que no eres cristiano. Según mi pasaje, según la Biblia. Así que se puede decir de ti que tienes hambre y sed de justicia. Porque miras tu vida y dices, oh, mira Señor, necesito más santidad, necesito más piedad en mi vida, ayúdame. Me aborrezco cuando sé que debo ser el cristiano que tú dices que sea, pero veo mi vida y no soy ese cristiano. Me empiezo a parecer más a Él, pero no lo soy. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Deseas ser más como Jesús? Más humilde, más sensible, más manso. O sea, ¿se puede decir de ti todo esto? Si la respuesta de tu conciencia, ya no digo el Espíritu Santo, vamos a llamarle conciencia, es negativa, pues no te quedes ahí sumido en tu desesperanza. No, porque la invitación de Cristo sigue abierta de par en par. Entren por la puerta angosta. Vengan. Está Jesús ante la gran multitud. Venga, porque como ustedes creen, no creen verdaderamente. Por lo tanto, entren por la puerta. Porque esa puerta lleva a la vida eterna. O sea, vengan a mí. Él es la puerta. Vengan a mí. Esta puerta está allí para miserables pecadores como tú y como yo, para que entremos y recibamos vida eterna. Y dice la Biblia que el que entrare por esa puerta será salvo. Y esa esperanza, dice Pablo en Romanos 5, no avergüenza, vamos a ser salvos. Y todos nuestros pecados serán perdonados. Pero ya para terminar, escucha cómo Mateo describe la reacción que tuvo la multitud ante el sermón de Jesús, sobre todo ante estas advertencias. Dice ahí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, estaban boquiabiertos con perpleja y admiración. Jesús lo sabía, lo podía ver en sus rostros. Y Mateo nos da la razón, porque lo que él enseñaba, lo hacía con autoridad y no como los escribas. Vemos que la reacción que produjo este sermón de Jesús en aquellas personas que lo escucharon fue una especie de shock. La gente se quedó muda de asombro. Quedaban profundamente impresionados como alguien acaba de contemplar algo extraordinario. ¿Y qué? Bueno, y la pregunta que yo levanto es, ¿qué nos enseña a nosotros estos dos versículos con que Mateo cierra el Sermón del Monte? Dos cosas rápidamente. Número uno, debe de ser una advertencia para ti que estás sin Cristo. Porque aquí dice que la multitud se sorprendió al escuchar el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero no se convirtieron.
Solo estaban admirados de las palabras de Jesús. No había conversión. O sea, todo lo que Cristo dijo acerca del carácter de los verdaderos hijos de Dios, todas las advertencias que hizo Él, solo causó asombro en la mayoría de la multitud. Si no es que en toda la multitud. Es decir, aparentemente no hubo nadie que fuera movido por las palabras de Jesús en su sermón y que lo llevara a Dios diciéndole: Señor, al ver la descripción de los ciudadanos del reino de Dios, debo de confesar avergonzadamente que yo no reúno esta descripción en mi carácter. Yo no soy una persona pobre de espíritu, yo no lloro, yo no soy manso, yo no tengo hambre y sed de justicia. Por lo tanto, ten misericordia de mí, oh Dios. Sé que estoy completamente perdido. Nadie vino hacia Jesús. O sea, una cosa es quedar sumamente admirado y aún deleitarse con las enseñanzas de Cristo, y otra, muy diferente, ser movidos por esas enseñanzas de Jesús a la fe y al arrepentimiento verdadero. Y bueno, si has estado aquí en estas 15 enseñanzas de esta serie, las advertencias finales de Jesús, Jesús te aconseja que no le des tu reposo a tu alma hasta que Dios te dé la salvación, te dé el don de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que debes de ir más allá de las enseñanzas del sermón, más allá de admirarte nada más. Porque según Mateo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, algunas personas solamente quedan admirando el contenido del sermón de Jesús. Y dicen cosas como: esta es mi religión. O sea, yo quiero vivir para cumplir la regla de oro. Haz al otro como tú quieres que te hagan a ti. El presidente actual de México dijo: yo soy un total admirador de Jesús. Pues sí, nada más en que hacía el bien, Jesús. O sea, él está a favor de la causa social. Todo eso es bueno. ¿Va a ser suficiente? No. Él necesita arrepentirse y creer en todo lo que Jesús dijo, y no solamente en el Sermón del Monte. Hay personas que hacen del Sermón del Monte eso. Esa es mi religión. Jesús, amor y paz. Bueno, hermanos, si tú estás aquí sin Cristo, hay algo que tú puedes aprender de esta última predicación, y es que estás perdido. Viene un día en que tu profesión de fe va a ser probada. Y según Jesús, aquellos que están sin Cristo han fundado su casa sobre la arena. Y todo lo que está sobre la arena va a caer, y grande va a ser la ruina. Recuerda, este sermón no es un mapa donde te dice cómo llegar al cielo. No. Haz esto y aquello, entonces será el reino de los cielos. No. La única manera de heredar el reino de Dios es obedeciendo la invitación que Jesús hace. Entren por la puerta estrecha, porque ella lleva la vida eterna. Entren por mí, por lo que yo digo, por lo que yo hice en la cruz del Calvario. Y cuando tú entiendes el contenido del sermón, pues viene a ser bien evidente que todos necesitamos a Cristo como nuestro Redentor, porque Él fue el único que satisfizo plenitud con su vida y con su muerte, la justicia de Dios, y eso es algo que nadie puede hacer por sí solo. Así que no te quedes admirando el sermón de Jesús, no te quedes: qué hermosas palabras de Jesús. No, dice ahí, versículo 26 de Mateo 7, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Pues grande fue su ruina, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros. Y ya finalmente, hay una advertencia también para los que estamos aquí en Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Tengamos cuidado, porque podemos cometer el mismo pecado de la multitud, de quedarnos simplemente admirando las enseñanzas de Jesús y no obedecerlas. Ahora, ten cuidado, porque yo aclaro, el que esto sea un patrón en tu vida, no eres un verdadero hijo de Dios. Puede suceder. Pero lo cierto es que sí estamos luchando continuamente contra esa tendencia pecaminosa, a oír la palabra de Dios y no ser redargüidos y no hacer nada al respecto. Porque ¿cuántas veces sucumbimos en la práctica y nacer de nuestro propio corazón la autoridad de nuestras vidas y no la palabra de Dios? O sea, ahí está la palabra de Dios ahorita y no hacemos nada. Entonces tengamos cuidados. Porque aún nosotros los creyentes en un momento dado podemos actuar como insensatos. Escuchamos la palabra de Jesús, pero no vivimos toda la semana conforme a lo que escuchamos. Así que no seamos con la multitud, que escucharon la palabra de Jesús y solo se maravillaron y no obedecieron. No podemos darnos el lujo, hermanos, solamente de admirar la palabra de Jesús y no obedecerla. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar.